Imaginemos por un momento que toda la historia de la humanidad pudiera observarse nuevamente, no a través de libros, no a través de documentos, no mediante interpretaciones, sino directamente, como si el tiempo pudiera reproducirse frente a nuestros ojos. Imaginemos poder contemplar la construcción de las pirámides, observar las reuniones secretas que cambiaron el destino de naciones enteras, ver todo eso que la historia registró mal y descubrir aquello que jamás fue registrado. Si una tecnología así existiera, cambiaría absolutamente todo. La historia dejaría de ser una reconstrucción, la verdad dejaría de depender de testimonios, y muchas de las narrativas sobre las que se construyó nuestra civilización podrían verse cuestionadas. Ahora imaginemos algo más inquietante. ¿Qué ocurriría si alguien hubiera desarrollado esa tecnología hace décadas? ¿Y qué ocurriría si posteriormente desapareciera? ¿Y qué pasaría si las pocas personas que hablaron sobre eso aseguraran que nunca debía hacerse pública? Esta es la historia del cronovisor, una de las historias más extrañas, polémicas y controvertidas del siglo XX. Una historia que involucra sacerdotes, científicos, secretos, religión, poder y una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Existió realmente una máquina capaz de observar el pasado? La historia comienza con un hombre llamado Marcello Pellegrino Ernetti, nacido en Italia, sacerdote benedictino, investigador, estudioso de música antigua y una figura respetada dentro de ciertos círculos académicos. No era un personaje conocido por difundir historias extravagantes. Durante años trabajó investigando sonidos antiguos y métodos para reconstruir obras musicales desaparecidas. Sin embargo, según sus propias declaraciones, una observación aparentemente simple terminaría conduciendo hacia una idea extraordinaria. Ernetti comenzó a preguntarse qué ocurriría realmente con los sonidos una vez emitidos. ¿Qué sucede con una conversación cuando termina? ¿Qué ocurre con una palabra después de ser pronunciada? ¿Desaparece completamente o permanece de alguna manera dentro del universo? Entonces, a partir de estas preguntas, desarrolló una hipótesis. Una hipótesis que más tarde se convertiría en la base teórica del cronovisor. Según Ernetti, los acontecimientos no desaparecen por completo. Las imágenes, los sonidos, las acciones, todo dejaría una especie de huella energética dentro del tejido del espacio y tiempo. Y si esas huellas existían, entonces quizá podrían localizarse, quizá podrían recuperarse, quizá incluso podrían observarse. Lo que parecía una especulación filosófica pronto se convertiría en algo mucho más ambicioso. Acá es donde la historia se pone oscura. Ernetti no estaba solo en su laboratorio. Según los registros y los testimonios de la época, para su investigación formó un equipo secreto con 12 de las mentes más brillantes y complejas del siglo XX. Un verdadero proyecto Manhattan, entre comillas, pero enfocado en el tiempo. Entre esos nombres figuraban dos colosos, Enrico Fermi, premio Nobel y uno de los padres de la era nuclear, el hombre que supo cómo desatar la energía del átomo, y Wernher von Braun. El cerebro aeroespacial de la NASA llevó el hombre a la Luna luego de haber desarrollado los misiles B-2 para la Alemania nazi. Abro paréntesis, lo de la Luna no lo creo, cierro paréntesis. Las afirmaciones nunca fueron verificadas de manera concluyente, pero generaron una enorme atención. Un proyecto cuyo objetivo no era viajar en el tiempo, sino observarlo, verlo, escucharlo, analizarlo, como se sintonizan las frecuencias de radio. Y según Ernetti, después de 2 años de trabajo, lo consiguieron. Habían construido una máquina, la llamaron cronovisor. Ahora, entendamos lo siguiente. Según la primera ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Cuando vos hablás, cuando te movés, estás emitiendo ondas sonoras y electromagnéticas. Esas ondas no desaparecen en la nada cuando el sonido se apaga, se dispersan, se debilitan y quedan flotando en la estructura misma de la atmósfera, como una huella dactilar invisible o un eco eterno que se vuelve infinitamente pequeño. La genialidad de Ernetti y su equipo fue teorizar que si lograban crear un aparato con la sensibilidad suficiente, podrían sintonizar esas ondas residuales, ordenarlas y decodificarlas. Ahora, en este punto debemos detenernos, porque independientemente de si la historia es cierta o falsa,
aparece una cuestión interesante. Si una tecnología semejante llegara a existir realmente, yo me pregunto si sería compartida libremente con la humanidad. Pensemos por un momento en las implicaciones. Gobiernos enteros podrían quedar expuestos, versiones históricas podrían ser revisadas, mitos nacionales podrían derrumbarse, religiones enteras podrían verse obligadas a responder nuevas preguntas. Y si te quedas hasta lo último, vas a entender por qué afectaba esto tanto a las religiones. La información es poder, siempre lo fue. Y quien controla la información, controla gran parte de la percepción de la realidad. Por eso algunos investigadores consideran que si una tecnología semejante existiera, probablemente sería considerada demasiado sensible para hacerse pública. Otros creen que toda la historia es simplemente una invención. Y precisamente ahí se encuentra el corazón de este misterio. Lo único que tenemos son declaraciones, testimonios, relatos, historias. Y eso nos deja frente a una decisión: creer, no creer o investigar. Porque quizá la pregunta más importante no es si el cronovisor existió. Quizá la pregunta más importante sea por qué historias como esta continúan despertando interés después de más de medio siglo. ¿Qué es lo que buscamos realmente cuando investigamos estos misterios? ¿La verdad? ¿La confirmación de nuestras creencias? ¿O algo mucho más profundo? Ahora, siguiendo, las afirmaciones de Ernetti fueron tan sorprendentes como las afirmaciones que realizó después. Y es ahí donde la historia todavía se vuelve más extraña. ¿Cómo funcionaba el cronovisor? Según las declaraciones de Ernetti, el cronovisor no funcionaba como una máquina de tiempo de ciencia ficción. Nadie ingresaba a una cápsula, nadie viajaba físicamente a otra época, nadie modificaba acontecimientos. La idea era completamente diferente. El pasado no era visitado, era observado. Para comprender esto debemos detenernos un momento en la teoría que Ernetti utilizaba para justificar el dispositivo. Según él, cada acontecimiento deja una huella. Cada palabra pronunciada genera ondas, cada imagen refleja energía, cada acción produce una alteración dentro del universo. Y aunque nosotros dejemos de percibirla, esa información no desaparece completamente. Si esto fuera cierto, significaría que el universo funciona como un gigantesco archivo, un archivo donde todo lo que ocurrió continúa existiendo. No necesariamente de una forma que podamos comprender, pero sí de una forma que podría ser detectada. El cronovisor estaba diseñado precisamente para eso: captar esas huellas, aislarlas, interpretarlas y convertirlas nuevamente en imágenes y sonidos, como si una vieja transmisión permaneciera flotando en un lugar esperando ser sintonizada. Y no seamos cerrados. Imaginemos una estación de radio. Miles de frecuencias atraviesan constantemente el espacio, universo, como quieras decirle. No las escuchamos porque nuestros oídos no están diseñados para percibirlas. Sin embargo, un receptor adecuado puede convertir esas señales invisibles en sonidos perfectamente comprensibles, como la radio. El cronovisor supuestamente hacía algo similar, pero no con frecuencias actuales, sino con frecuencias provenientes del pasado. Naturalmente, esta explicación generó enormes críticas. Muchos científicos señalaron que no existe evidencia demostrada de que los acontecimientos históricos permanezcan almacenados de esa forma. Pero según Ernetti, el aparato no solo funcionaba, ya había sido utilizado, y los resultados fueron sorprendentes. Al principio, el experimento funcionó a baja escala. Sintonizaron discursos recientes de Benito Mussolini, luego fueron más atrás. Vieron a Napoleón Bonaparte quemando documentos antes de su caída. Lograron captar la representación completa de la tragedia Tiestes, una obra de teatro de la antigua Roma, escrita por Quinto Ennio, en el año 169 a.C., cuyo texto original se había perdido para siempre. El cronovisor demostraba que la historia oficial podía ser recuperada palabra por palabra. Pero entonces, el equipo cometió el error que sellaría su destino. Decidieron apuntar a un día del año 33 de nuestra era. Decidieron sintonizar la crucifixión de Jesucristo. Y pensemos en las implicaciones de esto. La Iglesia Católica basa todo su poder terrestre, económico y espiritual en el dogma, en que las cosas ocurrieron exactamente como las escrituras sagradas dicen que ocurrieron. Pero ¿qué pasa si una máquina muestra que la historia real no coincide con el relato oficial? ¿Qué pasa si el cronovisor revelaba que un mito fundacional era falso? ¿O que los detalles políticos de la crucifixión destruían la narrativa de la fe?
toda la estructura de control del Vaticano se hubiera derrumbado en 24 horas. El conocimiento absoluto del pasado destruye cualquier monopolio de la verdad. Si realmente existiera, transformaría por completo nuestra relación con el pasado. Ya no dependeríamos únicamente de textos antiguos, ya no dependeríamos de interpretaciones. Podríamos observar, verificar, corregir, reescribir. Ahora, volviendo a la crucifixión de Jesucristo, y si aquello fuera cierto, las consecuencias serían difíciles de imaginar, porque significaría que el acontecimiento más influyente de la tradición cristiana podría haber sido observado directamente, sin intermediarios, sin interpretaciones, sin siglos de distancia. Y es precisamente ahí donde la historia alcanza su punto más polémico. Durante casi 2000 años, millones de personas han debatido sobre aquellos acontecimientos. Historiadores, teólogos, creyentes, escépticos, filósofos, civilizaciones enteras fueron moldeadas por lo que ocurrió en aquellos días. Poco después de que los rumores del cronovisor se filtraran en la prensa italiana en los años 70, la maquinaria de desacreditación se activó de inmediato. El guión de siempre. Apareció una supuesta fotografía de Jesús tomada por el aparato que resultó ser idéntica a una estructura de madera de un santuario en Perugia. La prensa se burló, la ciencia oficial miró para otro lado y el caso se cerró bajo etiqueta de fraude. Pero acá es donde las conexiones con tantas de las atrocidades relacionadas con el Vaticano nos llevan a preguntarnos: ¿Ernetti era un farsante burdo que copió la foto de una estatua que cualquiera podía ver? ¿O el Vaticano, al ver el peligro destructivo del aparato, lo obligó bajo juramento de silencio a plantar una prueba falsa y ridícula para que el mundo dejara de creer y el proyecto quedara enterrado para siempre? La ridiculización es la mejor forma de esconder la verdad. Con el paso de las décadas aparecieron múltiples relatos alrededor del cronovisor. Algunos afirmaban que la tecnología había sido destruida, otros sostenían que permanecía almacenada, otros aseguraban que ciertos sectores eclesiásticos consideraron que el dispositivo era demasiado peligroso para ser divulgado. Pero es importante aclarar algo: no existe evidencia pública verificable que confirme estas afirmaciones. Sin embargo, estas teorías continúan apareciendo una y otra vez. ¿Por qué esconder los planos de un fraude? No tiene sentido. El padre Ernetti pasó el resto de su vida en un silencio sepulcral, recluido, vigilado por su propia orden. Pero el hilo de la verdad no se cortó del todo. En abril de 1994, en su lecho de muerte en Venecia, debilitado físicamente, pero con una lucidez mental absoluta, Ernetti firmó su propia declaración ante testigos directos. Sus últimas palabras no fueron un pedido de perdón por mentir, fue un juramento. Afirmó que el cronovisor había sido real, que funcionó perfectamente, pero que había aceptado el desmantelamiento y el silencio porque se dio cuenta de que la humanidad no estaba lista. Dijo textualmente que el aparato era una trampa, porque desnudaba la verdad cruda del pasado, una verdad que derribaría gobiernos, religiones y mitos enteros. Ahora, la historia humana muestra algo que se repite constantemente: la información es poder. Los gobiernos lo saben, los servicios de inteligencia lo saben, las corporaciones lo saben, las instituciones religiosas también lo saben. A lo largo de la historia encontramos innumerables ejemplos de información clasificada, documentos ocultos durante décadas, operaciones secretas y decisiones tomadas lejos del conocimiento público. Eso no significa que toda teoría sea verdadera, pero sí significa que el ocultamiento de información ha existido muchas veces en la historia. Por eso algunas personas consideran razonable preguntarse si el cronovisor hubiera existido realmente, ¿habría sido compartido con el mundo? ¿O habría sido considerado demasiado sensible, demasiado disruptivo, demasiado peligroso? Y surge otra cuestión que suele generar debate. Algunas personas sostienen que resulta imposible imaginar que una gran institución pudiera ocultar algo tan importante. Sin embargo, quienes desconfían de esa idea suelen responder con otra pregunta. Si aceptamos que a lo largo de la historia diversas instituciones humanas han cometido errores graves, han protegido intereses propios o han gestionado información de forma opaca, ¿por qué deberíamos asumir automáticamente que cualquier institución es incapaz de hacerlo? La pregunta no es si una organización es completamente buena
o completamente mala. La historia rara vez funciona de esa manera. Yo creo que la verdadera pregunta es, ¿qué evidencias existen en cada caso concreto? Y precisamente por eso el misterio del cronovisor sigue vivo, porque nunca aparecieron pruebas definitivas que permitieran cerrar el caso de forma concluyente, ni para demostrarlo, ni para descartarlo completamente. El cronovisor no es solamente una historia sobre una máquina, es una historia sobre algo mucho más profundo. Es una historia sobre la verdad, sobre el poder, sobre la información y sobre nuestra relación con aquello que creemos saber. Nos deja una lección que va mucho más allá de la tecnología o de la iglesia. Nos habla de la estructura misma del control social. Quien controla el pasado, controla el presente. Y quien controla el presente, decide el futuro. Si una institución o un gobierno tiene el poder de decidir qué parte de la historia recordamos y qué parte olvidamos, tiene el poder absolutamente sobre nuestras mentes. Nos venden una realidad predigerida, una línea de tiempo oficial diseñada para mantenernos pasivos, creyendo que las cosas siempre fueron así y que no se pueden cambiar. Cuando observamos la historia humana, descubrimos algo fascinante. Las guerras no siempre se libran con armas. Muchas veces se libran mediante relatos, mediante narrativas, mediante interpretaciones, mediante la construcción de una determinada visión de la realidad. Quien controla los recursos tiene poder, pero quien controla la percepción tiene algo todavía más importante: la capacidad de influir sobre la manera en que las personas interpretan el mundo. Y esto no se limita a gobiernos, no se limita a instituciones religiosas, no se limita a corporaciones, es un fenómeno humano. Todos los grupos de poder intentan influir sobre la forma en que las personas perciben la realidad, porque la percepción suele preceder a la acción. Primero creemos, después actuamos. Primero interpretamos, después decidimos. Por eso la historia del cronovisor genera tanto interés, porque plantea una posibilidad inquietante, la posibilidad de acceder directamente a los acontecimientos, sin filtros, sin comentarios, sin intermediarios, sin interpretaciones posteriores. Y aunque no existan pruebas suficientes para demostrar que esa tecnología funcionó, la idea sigue resultando poderosa, porque toca una necesidad profundamente humana, la necesidad de saber. Acá aparece algo que considero súper importante, pero si llegaste hasta acá y querés seguir investigando la parte que no nos cuentan, recordá suscribirte y si te gustó el video, deja una muestra de cariño. Cuando una historia como esta surge, muchas personas reaccionan de dos formas opuestas. Algunos creen absolutamente todo, otros rechazan absolutamente todo, pero ambos extremos tienen algo en común: ninguno investiga realmente. Uno acepta, el otro descarta, pero ninguno observa, ninguno cuestiona, ninguno examina. Y tal vez esa sea una de las mayores trampas de nuestra época, porque muchas personas creen que pensar por sí mismos significa desconfiar de todo, y otras creen que pensar por sí mismos significa confiar en las autoridades. Sin embargo, ambas posiciones siguen dependiendo de algo externo. La conciencia comienza cuando dejamos de reaccionar automáticamente y empezamos a investigar. Cuando aprendemos a convivir con las preguntas, cuando somos capaces de decir, no lo sé todavía. Porque reconocer lo que desconocemos suele ser el primer paso hacia el conocimiento auténtico. Pensá por un momento en cuántas cosas das por ciertas. Tu visión de la historia, tu visión de la política, tu visión de la economía, tu visión de las religiones, tu visión del mundo. ¿Cuántas de esas conclusiones provienen de tu propia observación? ¿Y cuántas provienen de relatos recibidos desde el exterior? Esta pregunta no busca desacreditar ninguna fuente, busca algo diferente. Busca recordarnos que la mayoría de las personas viven dentro de sistemas de interpretación que heredaron sin cuestionarlos. Desde que nacemos recibimos explicaciones, versiones, narrativas, conclusiones, y poco a poco terminamos confundiendo esas interpretaciones con la realidad misma. A esto lo llamo percepción inducida. No porque exista necesariamente una conspiración detrás de cada idea, sino porque gran parte de nuestra visión del mundo fue construida antes de que tuviéramos la capacidad de analizarla críticamente. Por eso la historia del cronovisor resulta interesante, no porque demuestra algo, sino porque nos obligan a hacernos preguntas. Y las preguntas correctas tienen el poder de romper estructuras mentales que llevamos años utilizando. Por eso uno de los principios más importantes para mí, y se los doy como consejo, es convertirse en su propio interrogador. No aceptar una idea porque proviene de una autoridad, pero tampoco rechazarla automáticamente por esa misma razón. Preguntar, investigar,
buscar contrastar y mantener siempre una distancia saludable entre la evidencia y nuestras emociones. Porque muchas veces creemos que defendemos la verdad cuando en realidad estamos defendiendo una identidad. Y la verdad rara vez necesita defensores. Lo que necesita son observadores honestos. Tal vez la mayor batalla ocurre dentro de la mente humana, entre lo que creemos saber y lo que realmente sabemos. Tal vez el cronovisor existió, tal vez nunca pasó de ser una historia, tal vez hubo malentendidos, tal vez hubo exageraciones, o hubo algo más. Lo cierto es que seguimos haciéndonos preguntas, y mientras sigamos haciendo preguntas, la búsqueda continúa. No permitas que nadie piense por vos. No permitas que una narrativa sustituya tu capacidad de observación. No permitas que una creencia, por cómoda que resulte, reemplace tu deseo de comprender. Investiga, cuestiona, observa, aprende. Porque la conciencia no consiste en tener todas las respuestas. La conciencia comienza cuando tenemos el valor de formular las preguntas correctas. Y quizá, después de todo, esa sea la verdadera función de historias como la del cronovisor. No mostrarnos el pasado, sino ayudarnos a observar con mayor claridad el presente.